ya quería mi para ir a bien. Y los componentes de la sangre, habíamos visto que el 60% lo consume el agua corporal total y el otro 40% era los elementos pobres de la sangre, los cuales estaban los glóbulos rojos, estaban los leucocitos y también estaban las plaquetas, ¿no? Una de esas células muy importantes que tiene que ver con el transporte de oxígeno es los glóbulos rojos. Llamamos también eritrocitos o la serie roja de la sangre. Vamos a conocer qué parte importante tiene los eritrocitos en la fisiología sanguínea. Ya conocemos que los eritrocitos o hematíes o glóbulos rojos son sinónimos, tienen una forma de discos bicóncavos, ¿sí? El diámetro medio más o menos tiene 7.8 micrómetros, el espesor más o menos es más delgado, la parte externa 2.5 micrómetros, el punto más grueso tiene 1 micrómetro en el centro, ¿no? En el centro es, digamos, más delgado que la parte superior. El volumen medio del glóbulo rojo es de 90 a 95 micrómetros. La función principal, básica y fundamental en la fisiología es que son los encargados de transportar el oxígeno a través de esta molécula que es la hemoglobina. Esta hemoglobina, además, tiene 4 sitios de unión al oxígeno, por lo que una molécula de hemoglobina puede llevar hasta 4 moléculas de oxígeno. Sabiendo el contenido total de hemoglobina, podríamos saber cuántas moléculas de oxígeno puede ser capaz de llevar un eritrocito. Pero también habíamos visto como parte del metabolismo hormonal que el CO2 también es llevado de alguna manera por los eritrocitos y bueno, no lo hace como gas porque el CO2 es un gas, ¿no? Sino lo hace a través de la formación del ácido carbónico y agua, ya que en su interior el glóbulo rojo va a poseer una de las enzimas más importantes del metabolismo del CO2, que es la anhidrasa carbónica. Esta anhidrasa carbónica va a actuar sobre el ácido carbónico y nos va a dividir en CO2, que luego los pulmones sí puede ser eliminado, y el agua que se utiliza para el metabolismo. También es conocido que los glóbulos rojos intervienen como un amortiguador ácido básico, porque en su citoplasma puede albergar también ya sea moléculas de microopiniones o de potasio. La concentración en sangre de una persona común y corriente está por encima de los 5 millones y va a depender, según el género, en el caso de los varones, tenemos 5.200.000 por milímetro cúbico. Y en el caso de las mujeres, 4.700.000 por milímetro cúbico. La fisiología podrá demostrar por qué hay esa diferencia. ¿Creen que por qué se podría haber esa diferencia en el contenido total de las 10? Claro que sí. Porque recuerden que las mujeres casi cíclicamente, mensualmente, tienen el proceso fisiológico de la menstruación, ¿no? Entonces normalmente ahí se pierde el glóbulo rojo y de esta manera justifica por qué hay esa diferencia en el contenido total de los hemáticos, ¿no? Ahora, dice, la cantidad de hemoglobina en las células puede haber una concentración máximo de 34 gramos por cada 100 mililitros de células. Entonces, 34 gramos por cada 100 mililitros de células, nosotros podríamos encontrar la cantidad de hemoglobina. Entonces, esto también podría generar un cálculo adicional de cuántos moléculas de oxígeno podría transportar la molécula de la hemoglobina, sabiendo que cada una puede transportar 4 moléculas de oxígeno.
haciendo un cambio, porque no solamente trabajamos en mililitros, la hemoglobina que tiene un equivalente peso o un peso molecular, hemos incluido 34 gramos aproximadamente. Los valores normales de hemoglobina en un varón es de 15 gramos por cada 100 mililitros. En el caso de la mujer, 14 gramos por 100. Un gramo de hemoglobina puede contener hasta 1.34 mililitros de oxígeno. Ese es el cálculo necesario para saber que un gramo de hemoglobina puede transportar hasta 1.34 mililitros de oxígeno. Por lo tanto, sabiendo que el valor de 15 gramos es en el varón y sabiendo que por cada gramo es 1.34, ¿cuántos mililitros de oxígeno puede transportar en un varón con 15 gramos de hemoglobina? Entonces multiplicamos 15 por 1.34. ¿Cuánto sale? 20 punto y pico. 20.1. Entonces en el examen así se te pregunta, ¿no? En un paciente que ha sufrido una hemorragia, el control de la hemoglobina sale en 8.5 gramos. El paciente tiene insuficiencia respiratoria o insuficiencia de oxígeno. ¿Cuántos mililitros de oxígeno con esa hemoglobina no podrá transportar? ¿Cuánto es lo que normalmente un varón con este contenido podría transportar el oxígeno y que le ayuda para mantener su situación metabólica posterior? Quiere decir que le está faltando oxígeno. Pero no porque esté respirando mal, sino porque hay una deficiencia en el nivel del transportador. ¿Claro? ¿O vuelvo a repetir? ¿Claro, no? Hacer el examen. Bueno, este es para la segunda unidad. Muy bien. ¿Dónde se producen los eritrocitos? ¿Dónde se producen los glóbulos rojos? Mire, cuando nosotros estamos en el interior del útero de nuestra madre, en estas primeras semanas, el saco vitelino, es decir, lo que rodea al bebé, al feto, es el encargado de la producción de glóbulos rojos. Muy bien. Cuando ya estamos en el segundo trimestre del embarazo, ya estamos hablando de aproximadamente de 12 y 15 semanas de gestación, ahí ya empezamos nosotros a formar en el hígado, también en el vaso de los ganglios renales. Ya en el último mes de gestación, ya hasta los 5 años, recién, ojo, miren lo que estoy diciendo, recién nosotros empezamos a producir glóbulos rojos en nuestra médula. No, el hígado y el vaso son los comunes. Ya como ustedes ya casi están por encima de los 20 años, los glóbulos rojos, ¿dónde se están produciendo? En los huesos membranos. ¿De dónde? Vértebras, esternón, costillas y los huesos membranos. Entonces cambia, digamos, la fuente de producción a ese nivel. ¿Quién da origen a los glóbulos rojos? Hay una célula hematopoyética pluripotencial, que es la que deriva de esta PH13C, una célula pluripotencial, una célula madre. Estas son las verdaderas células madre. No son las células madre que nos han enseñado, que nos venden en el mercado, dicen, no, terapia con células, eso no son células madre. Las células madre persisten en la médula ósea y son difíciles de extraer. Porque están en las principales trabéculas de los huesos membranosos. Difícil de entrar ahí, ¿no? Bueno, esta célula hematopoyética pluripotencial es la responsable de dividirse en 3 células muy importantes. Las que van a dar la serie mieloide, la serie linfoide y la serie de los eritroblastos. Una que deriva de la serie de los eritroblastos, esa es la responsable de
la generación de los glóbulos. Posteriormente, esta iniciadora empieza a transformarse y empieza a madurar en la famosa unidad deformadora de colonia de eritrocito. Ya configura, especializa su citoplasma y entonces empieza a migrar hacia un proeritroblasto, un vasoeritroblasto, un polieritroblasto, hasta un portoeritroblasto, de donde finalmente del portoeritroblasto va a formar dos reticulocitos. Un reticulocito en realidad es un glóbulo rojo con núcleo. ¿Listo? Y de ahí, luego de que sucede la enucleación, se forma el glóbulo. En realidad, el glóbulo rojo es una célula que no tiene núcleo. ¿Y por qué no tendrá núcleo? Es una célula viva. ¿Por qué creen? Sacrifica el contenido de su núcleo para albergar más moléculas de hemoglobina. ¿Ya? Segundo, es una célula que no necesita dividirse en ese momento, porque sucedió el deseo obligado que sea casi trimestral, porque recuerden que la vida media del glóbulo rojo es de hasta 120 años. Muy bien. Esta célula pluripotencial se divide progresivamente, ya se encuentra seleccionada, dividida con una célula particular y entonces empieza a formar esa célula precursora común. Esta célula, como unidad formadora de eritrocitos, generalmente tiene que sufrir la inducción de algo, ¿no? Y vamos a ver que el principal inductor de este tipo de estimulación son dos cosas: la baja cantidad de oxígeno o la presencia de esta hormona que es la eritropoietina. Estos ambos son factores externos que controlan su actividad. Esta unidad formadora de colonias comprometidas de eritrocitos se encarga del crecimiento y reproducción por el influjo de estos inductores de crecimiento. Inmunológicamente hablando, las interleuquinas, que son las moléculas inflamatorias, de ellas, la interleuquina 3, se le conoce también como un factor inductor hematopoyético, ya que induce a todos los tipos diferentes de células protectoras comprometidas a que formen dentro de ellas el glóbulo. Los factores externos que intervienen, ya hemos visto la poca cantidad de oxígeno, que es la que va a generar una mayor producción de eritrocitos, y en el caso de los leucocitos, las infecciones podrían causar un incremento mayor de esa. El otro factor externo es el factor interno, mejor dicho, es la producción de la eritropoietina, que se va a generar a nivel del complejo yuxtaglomerular en los riñones. Es decir, la sangre que filtra a los riñones, va a haber este sensor que va a ir definiendo la concentración de hemoglobina si es suficiente. Cuando es pobre la cantidad de oxígeno transportado, entonces se va a sintetizar más cantidad de eritropoietina. Cuando la cantidad de oxígeno es alta, disminuye la síntesis de eritropoietina. Por lo tanto, cualquier trastorno que reduzca la cantidad o concentración de oxígeno en los tejidos es la que va a generar el aumento de la producción de glóbulos rojos. ¿Okay? Fundamental. ¿Y qué factores van a inducir o van a reducir, digamos, la oxigenación? Primero, el volumen sanguíneo bajo, una hemorragia, la hipotensión, ¿sí? Genera baja cantidad de transporte de oxígeno. Dos, la anemia. La anemia es fundamental. Es uno de los principales problemas que genera un trastorno severo, sobre todo en el desarrollo cerebral. A ver, me salgo un poco del tema. ¿Por qué es importante la anemia?
O sea, ¿para qué nos sirve la anemia? O sea, nosotros y ustedes ya son parte del sistema de salud, ¿sí? Y entonces, como uno de los indicadores para el desarrollo de un país, porque al final vamos a seguir siendo subdesarrollados por los siglos de los siglos. Porque uno de los indicadores que más prevalencia tiene para decir que un país está en desarrollo es los indicadores de anemia infantil. Y lo segundo es la tasa de mortalidad materna. Estando globalizada la información, habiendo mejorado los sistemas de atención de salud, no debería haber ninguna muerte materna. O sea, la que está gestando no debería morirse. Pero todavía estamos viendo muerte materna. Y lo segundo es de que las tasas de anemia se han incrementado. ¿Y por qué creen? Ustedes han visto la alta tasa de delincuencia que hay en Perú. ¿Han visto ustedes? Acá he visto un video acá por Varela, ¿no es cierto? Como dos sujetos agarran un fierro. O sea, es un fierro. Y con saña, alevosía y ventaja, le meten, pero sin ningún miedo, le meten un fierrazo en la cabeza. Y no una vez, sino miles de veces. O sea, ¿a qué extremo de falta de sensibilidad humana, a qué nivel de pérdida de respeto por la vida hemos llegado? O sea, prácticamente esa persona lo que está haciendo es que quiere matarlo. ¿Sí? Un profesor de un colegio de acá de Cono Sur le gustaba su bebida, lo encandilaron, una chica de la vida alegre, lo pepean y lo llevan al cerro Intiorco. Agarran una bloqueta. ¿Conocen la bloqueta? ¿Qué cosa es la bloqueta? ¿Sí? Es un bloque de arena y cemento, ¿no es cierto? Agarra y ¡plum! Le mete en la cabeza. Díganme ustedes, ¿eso para qué es? Para matarlo, ¿no es cierto? Entonces, solamente las personas que no han tenido un adecuado desarrollo cerebral, que no hayan tenido una estimulación cerebral adecuada, o que hayan tenido muchos traumas, va a generar este tipo de individuos que van a tener este tipo de falta de sensibilidad humana. Y esto sucede ¿por qué? Porque estas personas con estas estirpes y estos estigmas, cuando han tenido menos de 3 años, lo más probable es que hayan tenido anemia. ¿Ya? Y alguna vez un congresista me preguntó, ¿pero qué tiene que ver la anemia con, o sea, qué tiene que ver la delincuencia con la anemia? Tiene que ver mucho. Porque el oxígeno es el principal vehículo transportador y mejorador del metabolismo neuronal. Los estudios fisiológicos han demostrado que el oxígeno en el cerebro crea más sinapsis, crea más ramificaciones, crea más engramas y crea más recuerdos positivos. Se ha visto además que el volumen cerebral también aumenta. Hay mayor crecimiento neuronal y de la glía. La parte axonal también mejora. La velocidad de transmisión eléctrica también mejora. Y entonces, esta persona fisiológicamente se hace estable para recibir los nuevos conocimientos y mejorar su rendimiento intelectual. ¿Listo? Claramente se ha visto de que en los niños con anemia menores de 3 años el rendimiento escolar es normal o es bajo. Bajo.
Y esa persona que no recibe un adecuado estímulo, ¿qué creen que va a hacer al futuro? Nada. No va a estudiar, no va a generar producción, no se va a preocupar en qué futuro le espera y no se va a preocupar en finalmente formar una familia. ¿Listo? Entonces, este tema de la anemia es muy importante. ¿Y por qué el objetivo es anemia menor en niños menores de 3 años? Por este efecto. ¿Ya? Por este efecto. Así que si uno de ustedes jala el curso, ya quiere decir que ha tenido anemia. Por favor. ¿Listo? Les estoy cantando. Me van a explicar por qué la anemia causa problemas intelectuales. ¿Ya les estoy cantando? ¿Listo? La hemoglobina baja. ¿Qué pasa si yo tengo miomas y pierdo hemorragias de las menstruaciones? ¿Qué pasa con las abuelitas cuando tienen miomas y tienen sangrados constantes? Su rendimiento va a disminuir, se van a postrar, van a tener la anemia, debilidad, sarcopenia, todo relacionado con eso. 4. Mal flujo sanguíneo, los hipertensos. Y 5. Obviamente los que tienen problemas pulmonares. Ya estamos viendo, miren, no ha pasado ni 5 años, pensábamos que a los 10 años podíamos recién ver qué consecuencias iba a traer el COVID a futuro. Ya en los cuantos 5 años vemos pacientes con fibrosis pulmonar y ellos son, ¿cuáles serán los antecedentes? Les digo el COVID severo, ¿no? Ese es el principal problema, la pérdida, la deficiencia de glóbulos rojos y el contenido de hemoglobina nos va a generar obviamente una anemia. La anemia puede ser leve, moderada o extrema. ¿Listo? Anemia leve es cuando es menor de 10.5 hasta 8.5 a 10.5 es anemia leve, de 8.5 a 7.5 es moderada, y menos de 7.5 es severa. Una vez que se detecta la anemia, la médula ósea va a echar a andar por producción de eritropoyetina, la interleucina 3, va a empezar a echar a andar la producción de las unidades formadoras de colonias de eritrocitos y empieza a producir más glóbulos rojos. ¿No? Entonces es una consecuencia fisiológica. Pero puede ser también que en algunos casos no hay pérdida de sangre o de glóbulos rojos, pero sí, por ejemplo, la persona empieza a vivir en altitudes donde la presión atmosférica disminuye la concentración de oxígeno. Caracas, Candarave, Cusco, Puno, Juliaca, ¿no? Cerro de Pasco, Ayacucho, ¿no? ¿Qué pasa cuando las personas ya cambian de locación y empezamos a vivir en altitudes un poquito elevadas? Ahí ya no es problema del transportador. El problema es que la molécula gira su curva hacia la derecha y entrega menos cantidad de oxígeno, produce más diacilglicerol y trata de compensar esta deficiencia que hay en el medio atmosférico. ¿Ya? Como detecta nuestro cuerpo baja cantidad de oxígeno, lo que produce es también empieza a generar aumento de velocidad. Finalmente, las enfermedades de la circulación, las cuales hay reproducción de flujo sanguíneo, va a aumentar también la producción de eritro. Pero no se olvide que en la sangre debe respetarse los porcentajes tanto del líquido como de los elementos fórmicos. Entonces, si uno aumenta, el otro disminuye. La molécula madre de la síntesis de glóbulos rojos es la eritropoyetina. Es el principal estímulo para la producción de eritrocitos en los estados de escasez de oxígeno. Tiene un peso molecular de 34.000 kilodaltons, y en su ausencia, la hipoxia no tiene efecto en la producción de eritrocitos. Por más hipoxia que tengamos, si no hay eritropoyetina, no se produce glóbulos rojos. Principal estímulo para la unidad formadora de colonia de eritrocitos. Esta se forma fundamentalmente en el aparato intraglomerular, que está entre los riñones, se
secretada por las células intersticiales, que son unos fibroblastos modificados, que rodean a los túbulos tanto en la corteza y en la médula anterior de los riñones. Ahí es donde se produce la eritropoyetina. También se ha visto que no solamente ahí, sino que algunas otras células, en otros sitios, en otras localizaciones, como las células epiteliales renales, también podrían secretar la eritropoyetina. Pero no todos son riñones, casi el 90% se produce en los riñones, pero todavía hay un 10% de eritropoyetina que se produce en riñones y riñones. ¿Qué hace la eritropoyetina y la eritrogenia? Primero, si la persona es sometida a una baja cantidad de oxígeno, entonces ese es el principal estímulo, bajar la cantidad de oxígeno. La hipoxia genera síntesis de la eritropoyetina y se genera en minutos a horas. ¿Okay? Luego, la producción máxima se da a las 24 horas de eritropoyetina después de haber sido sometido a esa baja cantidad de oxígeno. ¿Sí? Y finalmente, los eritrocitos nuevos aparecen hasta 5 días. Se determinó que el efecto importante de la eritropoyetina era estimular la producción de eritroblastos a partir de las células precursoras hematopoyéticas en la médula. A ver, ejemplo, ¿qué pasa con el fútbol? Cuando van a jugar a Juliaca, cuando van a jugar al Cusco, por más entrenamiento físico que haya, al final del partido los jugadores ya sienten ese problema, sienten los efectos de la altura, porque ya se produce hipoxia. Y la hipoxia es mala para la contracción muscular. Y el oxígeno va a generar que nosotros empecemos a mirar hacia el ciclo anaeróbico. Y cuando se produce anaerobiosis, ¿qué cosa se produce? ¿Piruvato o lactato? Lactato. El lactato se acumula en los músculos, genera hipoxia y el lactato es ácido. Empieza a causar dolores musculares, es decir, mialgia. ¿No? Y eso no te deja jugar, no te deja rendir, te agotas, te cansas y no rendir. Este efecto tan fisiológico conocido no es aplicado por nuestra selección, pero sí lo hace el equipo de Bolivia. ¿Ya? Y ellos tienen jugadores que no están en Bolivia, sino juegan en Europa, juegan en México, pero sí hay una condición. Les dicen, ojo, si tú vas a jugar por la selección, tienes que estar acá en el Alto La Paz 5 días antes. 5 días antes. ¿Por qué? Porque está tomando un criterio fisiológico. Yo llego hoy día a Tarata, me sitúo en Tarata hoy día. Mi sensor capta que hay hipoxia y lo que nos está diciendo el gráfico es que en 5 días yo voy a recién producir glóbulos rojos nuevos con capacidad de transportar. ¿Listo? Entonces, este criterio fisiológico es muy importante para saber cuál es el tiempo de acción de la eritropoyetina. Entonces la eritropoyetina no actúa rápido. La eritropoyetina actúa generalmente después de las primeras 24 horas, pero recién se genera glóbulos rojos al cuarto o quinto. Perfecto. ¿Qué pasa con el paciente renal? Hasta que tiene insuficiencia renal, el riñón se funde, ya no produce, porque tiene insuficiencia renal, ya no produce eritropoyetina. Entonces, en un paciente que tiene enfermedad renal crónica, ¿qué es lo que va a prevalecer? La anemia. Entonces, ¿cada cuánto le tengo que poner su hormona, la eritropoyetina? Cada 5 días. Cada 5 días. Eso es lo que no entienden ahora los diálisis. Les ponen martes y jueves ya. ¿Para qué le queda doble vez, no? Si sabes que la molécula recién va a hacer efecto de acá 5 días. ¿Ok? Entonces es bien importante conocer la fisiología normal de la síntesis de esa hormona de la eritropoyetina. ¿Qué hace la eritropoyetina? Hace que las células pasen por mayor rapidez de lo normal a través de
el estadio de eritroblastos, proeritroblasto, ortoeritroblasto, hace que todo eso sea mucho más corto, sea más rápido. La producción familiar continua si es que la persona permanece en una situación de escasez de oxígeno. ¿Okay? La pregunta sería, ¿qué pasa si los jugadores le ponemos hidroporetina? ¿Funcionaría? No funcionaría porque no es un mecanismo fisiológico. El mecanismo fisiológico es que mientras tú aumentas más glóbulos rojos, fisiológicamente va a ir reduciendo tu cantidad de plasma. ¿Qué pasa si tú le metes y no hay pérdida total? Pues la viscosidad de la sangre va a aumentar y podemos tener más problemas de trombos. Por eso a una persona sana, normal, no le podemos poner. ¿Listo? Por lo tanto, poca producción de eritrocitos en la médula ósea genera, obviamente, un incremento de la producción de eritrocitos y genera gran cantidad de eritropoietina para su función. Pero, si a pesar de este componente hormonal nosotros no le administramos hierro, porque el hierro es muy importante para la síntesis de la hemoglobina, indudablemente no vamos a tener una respuesta favorable. Para la evaluación de los eritrocitos, por lo tanto, también además existen otros factores adicionales que es lo que vamos a conocer ahora. Primero, la vitamina B, 12-ciano o hidroxicobalamina, el trifosfato de timidina, que es un ácido nucleico, y el ácido. Si es que estos tres componentes no están presentes, el ADN no se va a formar de forma adecuada. Y vamos a tener poca maduración, falta de división celular, una proliferación lenta, y como consecuencia de ello, es que va a haber una alteración en la síntesis de la pared, que va a hacer que los glóbulos rojos sean de un tamaño mayor. Esas células de tamaño mayor se llaman macro, cuyo principal origen es la deficiencia tanto de vitamina B12 como de ácido fólico. Fíjense ustedes, acá tenemos un macrocito, estos son glóbulos rojos normales, un macrocito es evidente, es una forma mayor que la de los glóbulos rojos normales. Hay un componente que según ustedes ya cuando les toque hacer van a ver o van a medir el volumen corpuscular medio de los glóbulos rojos. Eso nos determina la circunferencia total del glóbulo rojo. Normalmente esa circunferencia está entre 85 y 90 aproximadamente. Cuando supera los 95 ya se llama macrocito. Y si hay macrocito hemos dicho deficiencia de deficiencia de. Pero si acabo de decir, ¿qué? ¿Ah? Si acabo de decir, vitamina B12 y ácido fólico. Si acabo de decir. Entonces ahora yo estoy viendo también en Tacna, ha circulado un WhatsApp donde están ofreciendo soluciones de vitaminas para los pacientes. Soluciones, dice, para pacientes renales, para diabéticos, contra infecciones, contra trombosis y contra otros. Están poniendo suero con vitaminas. A veces en la consulta viene el familiar dice, doctor, por favor, está bien, creo que le ponga vitaminas. Lo técnico y lo profesional, es decir, variamos volumen corpuscular medio. ¿Sí? Si está más de 95, efectivamente, el caballero necesita qué cosa. ¿Qué le recetó? B12, hidroxicobalamina, 2 ampollas en la nalga y su ácido fólico. ¿Ven? Técnicamente sé que eso va a mejorar la síntesis del glóbulo. Solamente en esos casos se puede indicar ambas. ¿Listo?
Este macrocito, no porque sea más grande va a contener más hemoglobina, no, es el que peor transporte de oxígeno hace, ya que tiene una membrana frágil y irregular, es grande, es oval en lugar de disco, cóncavo, ¿no? Y entonces, acá específicamente ya hablamos de una enfermedad que se llama la anemia perniciosa. Miren, la vitamina B12 es conocida también como el factor extrínseco. Es un factor que viene de afuera, ¿no? Viene con la dieta, con los alimentos y todo. Para que la vitamina B12 sea absorbida, se tiene que sintetizar nuestro organismo, tiene que sintetizar el factor intrínseco. El factor intrínseco se produce en las células parentales del estómago. Entonces, cuando hay la mezcla del alimento con el contenido del estómago, ahí se va a unir el factor intrínseco producido por las células parentales y el factor extrínseco que viene de los intestinos. Una vez que se ha adquirido factor intrínseco y extrínseco, van a ser trasladados al intestino y en la porción final de las células epiteliales de ilio, ahí recién es donde se absorbe la vitamina B12. Pregunta de examen. ¿Qué pasa si un paciente tiene un cáncer de estómago? Le sacan el estómago, es una gastrectomía total. ¿Cuál es la principal deficiencia de vitamina que va a tener esta persona? ¿Y cómo lo vamos a saber? No se va a absorber la vitamina B12, ¿no es cierto? Es más, ¿le voy a poder dar por la vía oral? No, por más vitamina que le ponga, no hay factor intrínseco. Se sale nomás por la deposición. En esos pacientes, por eso hay que colocarle intramuscular. Segundo, clínicamente, ¿cómo yo me voy a dar cuenta? Porque la anemia va a ser de tipo macro, sí, va a haber más cosas. ¿Ok? Glóbulos rojos, ya. Una vez que llega a la célula del ilio, del intestino delgado, por pinocitosis, o sea, van a ser captados y de ahí ingresados a la corriente sanguínea. Ahí lo tenemos en la mucosa, en la célula parietal. Ahí es donde se va a producir el ácido clorhídrico. Las células parietales son las que producen ácido clorhídrico, pero además producen el factor intrínseco. ¿Ya? ¿Qué pasa en las pacientes? Algunas tienen, sobre todo las mujeres, tienen una gastritis crónica, atrófica. Mucho cuidado, porque a veces me arde el estómago, me duele, omeprazol. ¿Qué hace el omeprazol? Empieza a achatar el epitelio de las células parietales, frena la secreción de ácido. Pero no solo estamos frenando la secreción de ácido, estamos frenando la producción de factor. ¿Ya? Mucho cuidado. ¿Qué pasa con las personas que usan metformin? Los diabéticos que usan metformin. Este medicamento también impide la absorción del factor intrínseco. Los que usan metformin tienen que usar hidroxicodona. Ya cuando se ha absorbido la vitamina B12 se va a almacenar en grandes cantidades en el hígado. Ahí van a producir la maduración normal de eritrocitos, más o menos por día. Se utiliza de 1 a 3 microgramos de vitamina B. Posteriormente la vitamina B12 empieza a almacenar en el hígado y en otros tejidos. Podemos tener hasta 1000 veces más cantidad en estos tejidos, sobre todo hígado y músculo, que nos va a permitir sobrevivir a cerca de 3 a 4 años, siempre y cuando nuestras reservas estén bien fuertes, ¿no? Lo mismo pasa con el ácido fólico, el ácido tiroideo glutamato, ¿ya? Pero ya llega la etapa de la vejez, por encima de los 60 a 65 años, adultos mayores, la absorción ya es pobre de ácido fólico y de
ciano o galáctico. Pero hemos dicho no solamente el glóbulo rojo, sino que el glóbulo rojo debe almacenar la molécula que es la hemoglobina. Como su nombre lo indica, se llama hemoglobina. Hemo viene del grupo hemo, que viene del grupo pirrol, que son de las porfirinas, se va a sintetizar en el intestino. Ese grupo pirrol se va a unir al hierro. ¿Okay? Y por el otro lado se sintetizan dos proteínas que son las globinas, ¿no? Las alfa-globinas y las beta-globinas. Una cadena alfa, una cadena beta y el grupo pirrol, dos de cada uno generan la molécula de la hemoglobina. Este proceso se tiene que dar durante su paso en la médula ósea hasta la síntesis del glóbulo rojo ya. Miren, 4 grupos pirroles se van a unir y van a formar la protoporfirina 9. Esta protoporfirina 9 más la adición de una molécula de hierro nos va a dar finalmente el grupo E. El hemo más un polipeptido, que es una cadena de alfa-globina o beta-globina, nos va a dar finalmente la molécula de la hemoglobina. Entonces, si hay falta de producción sobre todo de las beta-globinas, se produce esta enfermedad que se llama la beta-talasemia, porque es una síntesis anormal de hierro y produce una anemia o llamada talasemia. ¿Listo? Muy bien. Otra enfermedad donde hay una deficiente producción de glóbulos rojos y de hemoglobina es la anemia falciforme. Como ustedes están viendo aquí, el glóbulo rojo va a tener la forma de una hoz, de una forma de una semiluna. Hay dos formas, la forma congénita y la forma adquirida. La forma congénita es producto de la alfa o la beta talasemia. ¿Ya? Se llama anemia falciforme. Y la forma adquirida se produce por la infección por malaria. ¿Listo? La malaria tiene 4 tipos: el plasmodium vivax, el plasmodium oval y el plasmodium falciparum. Le han puesto falciparum porque es parecido al falciforme. Nosotros tenemos en el plural malaria falciforme, entonces da esta forma de glóbulos rojos de esta forma. No obstante, ya les he explicado que la hemoglobina tiene 4 puntos de unión con el oxígeno, es el principal transportador del oxígeno hacia los tejidos, y el retorno o la salida del CO2 lo hace a través del ácido carbónico, a través de la función de la ligasa. Como es el otro componente, ya tenemos el grupo hemo, nos falta el hierro. El hierro, recuerden que es el principal componente del grupo pirrol, de los 4 anillos pirrólicos, para formar el grupo hemo. Normalmente el hierro se encarga de la formación del 65% en forma de hemoglobina, 4% está compuesto en la molécula de la mioglobina, que está en los músculos, 1% está en los citocromos del hígado y tan solo una pequeña cantidad de 0,1% se encuentra como unido a la proteína transportadora que es la transferrina. El resto ya está almacenado para su uso posterior en un 15 a 30%. ¿Ya? Entonces esta es la forma de cómo se distribuye el hierro en nuestro organismo. El transporte y almacenamiento de hierro, el transporte se hace por la síntesis de esta molécula proteica que es la transferrina, que se convierte en transferrina, que es la molécula unidora y transportadora del hierro. Por otro lado, la
apoferritina es la que se va a encargar de llegar el hierro y almacenarla en el hígado. Entonces el hierro de depósito va unido a la ferritina. ¿Qué pasa cuando el glóbulo rojo ya ha cumplido su función? Su vida media llega al final de 120 días. Entonces ellos van a ser atrapados en el vaso para su posterior metabolismo. Esta hemoglobina en los eritrocitos normalmente debe ser atrapada por los macrófagos o las células de Kupffer que están en el sistema del vaso, destruyen el glóbulo rojo, empiezan a metabolizar el grupo hemo, y el grupo hemo se degrada y va a formar las bilirrubinas. ¿Okay? Cuando se fragmenta la molécula de hemoglobina, el hierro nuevamente va a ser donado a la transferrina en el plasma y posteriormente tiene que ser captado por la ferritina para su nuevo almacén. Digamos que el fierro nuestro entra en un proceso de reciclamiento. Se destruye, se separa, se absorbe, se transporta y se fija en el almacén de las mismas moléculas, la transferrina y la ferritina se encargan de su transporte de transferrina y de su almacenamiento la ferritina. ¿Okay? Asimismo, igual de la misma manera, el ciclo se completa con el hierro con el hierro que normalmente nosotros estamos consumiendo con los alimentos, y los cuales se absorben en el intestino. ¿Okay? Y esto es un alimentador, digamos, constante, aunque sus receptores son saturables, ¿ya? Pero no todo también se absorbe, tiene que haber una pérdida, como sucede en los casos de menstruación, tienen aproximadamente 0,5 miligramos de hierro diario, o sea, por cada día de menstruación se puede perder esa cantidad de hierro. También por las deporciones se pierde el hierro, claro que sí, aproximadamente 0,6 miligramos al día se pierde por las deposiciones de hierro. Un varón, por lo tanto, excreta aproximadamente 0,6% al día. ¿Ya? En una mujer, por su pérdida menstrual, tendría una media diaria de 1,3 miligramos por día de pérdida de hierro. Y obviamente las pérdidas serían mayores en los casos de el consumo diario, aproximadamente según los comités de nutrición, ya, en el caso de los hombres de 9 a 13 años, 8 miligramos, de 14 años consume más hierro, debe consumir más de 11 miligramos. En el caso de las mujeres de 19 a 50 años es el mayor consumo de hierro. ¿Por qué? Primero, porque viene la etapa reproductiva. Y segundo, viene el periodo en el cual, por problemas miomatosos y degenerativos, las pérdidas menstruales continúan hasta los 50 años. Para la absorción de hierro, miren, sucede en el intestino delgado, es producido por el efecto de la mezcla con la bilis, donde hay apotransferrina. Justamente la unión del duodeno va a unirse al hierro libre, a la hemoglobina y la mioglobina que proviene de la carne. Una vez desintegrado, la transferrina es la que va a transferir el hierro en las células del intestino para que a través de la transferrina plasmática sea llevada hacia un proceso lento, por lo que si la ingesta es alta, solo se va a absorber pequeñas cantidades saturables. Por lo tanto, el factor de absorción más importante del hierro es su propia absorción. ¿Ya? Entonces eso pasa, ¿no? Al niño que tiene anemia, ya le detectaron anemia, abre la boca, le meten hierro, ¿no?
les dan gomitas de hierro, chocolates de hierro. Eso no es así. Hay que acostumbrarse a comer bien. Hay que acostumbrarnos a que tengamos un aporte de hierro normal y continuo. Porque como estamos aprendiendo, por más hierro que se les dé en grandes cantidades, el organismo va a cerrar sus receptores y la transferrina ya no va a captar más de lo que ella pueda dar. ¿Listo? Y total, el hierro, claro, se va. ¿Se han dado cuenta ustedes que cuando comen parrillada, por ejemplo, de carne, al día siguiente cuando van a hacer la deposición, ¿cómo sale la deposición? Negro. Porque es el hierro oxidado, es la mioglobina de la carne oxidada. Porque tu cuerpo ya ha absorbido lo necesario del hierro, es saturable, lo demás se pierde por las deposiciones. El ciclo vital de los glóbulos rojos es nada más que nada menos que 120 días, a pesar de que ellos no tienen núcleo ni otros órganos, sus procesos enzimáticos hacen que se desgasten y empiecen a tornarse muy frágiles, pueden romperse. La mayoría de estos se autodestruyen en el vaso, después de haber cumplido su tiempo de vida media. Sin embargo, algunos pueden utilizarse en la circulación. Los eritrocitos estallan y liberan la hemoglobina, es fagocitada por los macrófagos, liberan el hierro de la hemoglobina para que sea nuevamente reciclado el hierro. ¿Okay? La porción de la porfirina o del grupo pirrol de la hemoglobina es convertida por los macrófagos por medio de una serie de pasos, formando finalmente el pigmento de la bilirrubina. ¿Ok? Muy bien. Las anemias, como ya hemos visto, son enfermedades causadas por una deficiente producción de glóbulos rojos o un aumento de su pérdida. La deficiencia de hemoglobina genera muy pocos eritrocitos y muy poca hemoglobina. Ustedes los cuadros comparativos, las imágenes, cómo los glóbulos rojos, cómo es en el estado de la anemia. La anemia reemplazada más por la fase límpica. Hay anemias por caída de sangre, por hemorragias. La sustitución de la porción líquida del plasma ocurre recién en 1 a 3 días, máximo en 5 días como hemos visto. Pero puede disminuir la concentración de eritrocitos entre 3 a 6 días aproximadamente. Hay poca absorción de hierro en el intestino para formar hemoglobina y también la anemia hipocrómica microcítica. El hierro genera una forma adecuada de glóbulo rojo. Su deficiencia produce glóbulos pequeños. ¿No? Tenemos la anemia plástica. En la anemia plástica, acá la que falla es la médula ósea. Hay falta de producción de la médula ósea, no hay unidades formadas en colonias y fibroblastos. Y generalmente se produce cuando hay alta radiación, por eso hay que evitar la radiación gamma. Lo que ha pasado, por ejemplo, en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Esos pacientes muchos tenían anemia plástica, no había producción. La radiación era tal que quemó la médula ósea. Los pacientes oncológicos que reciben quimioterapia también tienen anemia plástica. Algunos fármacos tóxicos, como los insecticidas, el benceno, y algunas enfermedades autoinmunes como el pueden generar anemia. La anemia megaloblástica, como su nombre lo indica, megaloblástica, es grande, son macrocitos, deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico, ahí está. ¿Listo? O por pérdida de la producción del factor intrínseco. Se forman megaloblastos que tienen formas raras y membranas plásticas, son macrocitos. También en la gastritis, por atrofia de la mucosa gástrica o pérdida del estómago, y después intestinal puede generar esta. La anemia hemolítica, esta anemia hemolítica se produce porque los glóbulos rojos se empiezan a destruir entre sí mismos, ¿ya? Son frágiles y se rompen al atravesar los capilares. Esta enfermedad es hereditaria, la anemia hemolítica es hereditaria, tiene una vía corta y frágil, se destruye más rápido de lo que se producen y producen una anemia muy grave.
con hemorragias cerebrales. La esferocitosis hereditaria también es otra enfermedad. Glóbulos rojos pequeños, como están en las flechas, son esféricos, no soportan la compresión con estructura no flexible o bolsas que tienen una forma de discos bicóncavos como bolsas. La anemia falciforme, presente en el África Occidental porque son enfermedades genéticas. Ahí está la alfa y la beta talasemia, más presente en África Occidental y en la raza negra. Se forma la hemoglobina S que da la característica de esta forma de la hoz, ¿no? Por eso se llama falciforme. Se destruye, se produce. Se crea un círculo vicioso. Un detalle muy especial es lo que sucede con esta enfermedad que es la eritroblastosis beta, ¿no? A ver, vamos a poner un ejemplo. La madre gestante tiene grupo O y el niño le sale con grupo A. ¿Listo? ¿Ok? La mamá es gestante que tomamos su grupo sanguíneo y ella tiene el grupo O. Tiene el grupo O, ahora vamos a ver la clase del grupo sanguíneo. Ella tiene anti-A y anti-B. Anticuerpo contra el grupo A y contra el grupo B. Y resulta que el papá era un A. Engendra un bebé con grupo A. Entonces, cuando se une la sangre del bebé, del feto con la madre en la placenta, se encuentra el grupo A de la mamá y el grupo O de la mamá y el grupo A del feto. Los anticuerpos de la madre empiezan a destruir, a reventar los glóbulos rojos del feto. Y ese niño, estando en intraútero, empieza a tener anemia. Esa enfermedad se llama eritroblastosis beta. Anticuerpos de la madre que atacan los eritrocitos del feto. ¿Ya? El nacimiento de bebés con anemia grave hay una alta aceleración de la producción de eritrocitos. Y entonces, ¿qué cosa vamos a encontrar? No solamente vamos a encontrar glóbulos rojos destruidos, sino vamos a encontrar gran cantidad de retículos. En cualquier anemia, por cualquier razón, lo que vamos a encontrar siempre es retículos más de 5 por 6. Muy bien. En los problemas circulatorios, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal, hipertensión arterial, tromboembolia pulmonar, donde hay una seria deficiencia cardíaca, que va a cambiar obviamente la resistencia periférica, aumenta el flujo sanguíneo, se va a llenar más de líquido y eso va a generar aumento del gasto cardíaco. Toda la anemia genera aumento del gasto cardíaco. Y obviamente somete al corazón a un aumento de su trabajo de la hipoxia dilata los vasos sanguíneos en algunos vasos periféricos. De esta manera también aumenta el retorno hacia la circulación de 3 hasta 4 veces lo normal. El aumento del gasto cardíaco va a compensar el transporte, o sea, quiere decir que aumento volumen para aumentar el transporte de oxígeno hacia los tejidos. El ejercicio, el trabajo de bombeo no puede aumentar más, ya que va a aumentar la demanda tisular, va a generar más hipoxia y más insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Entonces, hasta ahí tenemos todo lo que corresponde a lo que son anemias. ¿Qué nos faltaría? El exceso de glóbulos rojos. ¿Cómo se llama el exceso de glóbulos rojos? Se llama policitemiia. Entonces, el exceso de glóbulos rojos se llama policitemiia. Vamos a tener la primaria y la secundaria. La primaria se llama policitemia vera, es una enfermedad genética, pero que puede ser considerada una enfermedad también oncológica. Mucha producción de glóbulos rojos. ¿Okay? Y la secundaria, más bien, en cambio, es aquella que se produce, por ejemplo, para el poblador que está en Tarata, en Candarave, en Juliaca, en Puno, en Cusco,
donde normalmente la hemoglobina sube por el efecto de la bajada de la concentración de oxígeno. ¿Eso cómo se llama? Policitemia C. ¿Listo? Cuando el tejido se vuelve hipóxico, los órganos hematopoéticos empiezan a funcionar más de lo normal, empiezan a producir más cantidad de eritrocitos. Poco oxígeno en el aire respirado es el origen. El oxígeno no llega a los tejidos, como por ejemplo en la experiencia acá. El registro por recuento de eritrocitos suele aumentar de 6 a 7 millones por milímetro cúbico, 30% arriba de lo normal. En cifras de hemoglobina hemos dicho que en el varón es hasta 15, es normal. Por encima de 18.5 ya se habla de policitemia. Eso es lo que sucede, esta policitemia de altura, por ejemplo, en personas que suben por encima de 4.300 metros hasta los 5.600 metros. ¿No? Miren, Viconga, esto lo señala el libro de fisiología de Guyton. ¿Dónde es Viconga? A ver, ¿quién me dice de dónde es Viconga? Perú, ¿no? A ver, dígame, región, departamento, distrito. ¿Dónde queda Viconga? No. Miren, el libro de fisiología, esta foto es del libro de fisiología, ahí está Viconga. Y hace la mención especial de que los pobladores de este lugar se genera hipoxia y que genera obviamente policitemia. Pero el que colinda, como les digo, como enfermedad oncológica es la policitemia primaria o policitemia vera. En esta se producen glóbulos rojos en mayor cantidad y lo que aumenta en estos casos es la viscosidad sanguínea. La sangre se vuelve más densa. Los eritrocitos de 7 hasta 8 millones crean un hematocrito de entre 60 a 70%. El hematocrito normal es 40 a 45%, el resto son proteínas plasmáticas. Vuelve más densa. Se produce como una aberración genética de las células hematoblásticas productoras de eritrocitos. Pero ¿qué hace la policitemia? ¿Es buena o es mala? Es mala, porque el flujo se reduce, el transporte de oxígeno no falla, hay mayor viscosidad, disminuye el retorno venoso y entre ambas se contrarrestan, ¿no? Vale aumento del volumen sanguíneo, causa insuficiencia cardíaca, produce trombosis arterial y venosa, porque obviamente la sangre se vuelve más. Por el efecto de la viscosidad sanguínea aumenta también la presión arterial, causa hipertensión. Ya que esto produce mayor resistencia sanguínea y obviamente de esa manera aumenta la presión arterial. En cambio, un 66% tiene mecanismos reguladores que pueden compensarlo. Podría de alguna manera más aumentar la cantidad de sangre en el plexo subpapilar. Recuerden que en la dermis tenemos debajo de ella la capa de la subdermis que tiene una forma de digitiforme, ¿no es cierto? Tiene forma de digitiforme la piel, la subdermis tiene esa parte. Esa parte digitiforme es lo que se conoce como el plexo subpapilar. Son como papilas. Al pasar lentamente por esos plexos, esos tejidos van a extraer aún mucho más el oxígeno de esa sangre capilar. Entonces, va a hacer ver la piel de esa zona mucho más azul que de lo. Entonces, cuando un paciente viene a consulta o a la emergencia y le vemos los dedos azules, es una forma de sospechar que este paciente pueda tener policitemia. ¿Listo? Policitemia. Muy bien. Preguntas.
Ya es claro. Tiene más de 200 miligramos en sangre. Así es. Para evitar más de 2 horas estudiando. No. Le subís a Paco. Eso es lo que se pone. La icona no fue. Ah, no. No, o sea, tratar de transmitir la sangre de una persona a otra, ¿no? En algunos casos, o casi en la mayoría de casos, esto resultó en algo bueno, fue consentido por el receptor, hecho por el donante. Pero en algunos casos, se empezó a observar que cuando se colocaba la sangre de uno al otro, se empezaba a coagular. En realidad, coagular no era la palabra adecuada, sino se empezaba a aglutinar. Empezaban a pegar glóbulos rojos contra glóbulos rojos. Ese fenómeno se llamó aglutinación. Y posterior a ello se veía que efectivamente los glóbulos rojos empezaban a estallar. Eso se llamaba hemólisis inmediata, ¿no? Algunos temprana, otros en forma tarde. Con el tiempo todo esto se fue identificando como reacciones transfusionales que incluso en algunos casos podrían causar la muerte de la persona. Gracias a esto se empezó a descubrir por los años 40 y 50 el grupo ABO, el grupo sanguíneo, y cada uno se distinguía porque la membrana de los glóbulos rojos tenía un determinado antígeno que se expresaba en la superficie del glóbulo rojo. Esos antígenos se llamaron aglutinina. Eran los aglutinógenos. Ya, porque generaban aglutinógenos. Eran aglutinógenos. Y los anticuerpos que reaccionaban contra estos aglutinógenos se llamaban aglutinina. ¿Listo? ¿Correcto? Aglutinógeno es el que está pegado en la membrana del glóbulo rojo. Y la aglutinina es el anticuerpo que se crea contra el antígeno de ese glóbulo rojo. Encontraron posteriormente con los estudios en las células sanguíneas humanas que aproximadamente se encontraron más de 30 antígenos
de anticuerpos en la superficie de la membrana. ¿Ya? Cada uno de los cuales a veces producía una reacción antígeno-anticuerpo. En algunos casos eran muy débiles, en algunos casos era bastante severo. Y se trató de identificar la herencia de cada uno. Existen dos grupos particulares de antígenos que ocasionan reacciones transfusionales que nosotros conocemos ahora como el sistema de antígenos ABO y el sistema RO. El sistema ABO se reconocen dos tipos de antígenos, el antígeno A y el antígeno B, que están en la superficie de los hematíes en el mayor porcentaje de los seres humanos. Estos antígenos derreten aglutinos que provocan a menudo la aglutinación de las células sanguíneas. ¿Sí? Van a hacer la aglutinación. ¿Y qué causan la mayor parte de las reacciones transfusionales? Dada la forma en que se heredan estos por la ley de Mendel, de estos aglutinógenos, puede ser que algunas personas no posean ninguna en sus células y otras presenten uno u otros, ambas formas de formas similares. ¿Qué grupo sanguíneo tiene? O positivo. ¿Grupo sanguíneo? ¿Alguien tiene A? A. ¿No? ¿Alguien tiene plumón? ¿Sabe? Pero no quizás. Papá de su compañera, ¿sí? Entonces, ¿quién es A? Papá o mamá tiene grupo A, o ninguno. El vecino. ¿Qué ha pasado con su compañera? Papá tiene. ¿Ok? Y su mamá tiene que tener esta condición. Estos antígenos, este es el dominante. Este es el dominante. Cuando yo tengo OA, el dominante se expresa, el dominante es O. ¿Listo? Las posibles combinaciones del matrimonio de su papá y su mamá eran OBO, AO, OA y A. ¿Ok? Si digamos hubiesen tenido 4 hijos, 3 hermanos de su compañera tendrían que ser grupo O. Y ella es la única 25% suertuda que le hemos tocado grupo. Entonces, esto es muy importante porque los aglutinógenos son dominantes y son recesivos. En el caso tuyo fue recesivo, por eso es que tuve decir. Yendo más allá, ¿quién habrá tenido el grupo adicional A? O el abuelo o la abuela. ¿Listo? Entonces, más o menos, esa es la forma como nosotros podemos identificar cada uno. La herencia es muy importante. ¿Ok? Es muy importante. Eso quería explicarles para que sepan de dónde provienen los antígenos de cada. ¿Listo? Dada la forma en que se heredan estos antígenos, algunas personas no poseen ninguna en sus células. En tu caso tú vas a tener solamente, tú puedes recibir el grupo O, pero no puedes recibir el grupo B, porque tú tienes un anti-B, ¿ya? Y otra de forma simultánea. Los tipos principales acá tengo un grupo A, un grupo B. El aglutinógeno está en el grupo A, el grupo B, tenemos el grupo AB y el grupo O que no tenemos grupo O, no tenemos el antígeno. ¿Listo? Pero tenemos anticuerpos.
grupo B y contra el grupo A. Los que tienen grupo A, como su compañera, tiene anticuerpos contra el grupo B, contra el grupo y también contra el grupo AB, reaccionaría contra el grupo. Entonces, esto es más o menos la forma cómo es que se relacionan los grupos aminos del sistema AB. El grupo AB no tiene contra ninguno de los tres. ¿Ya? La frecuencia del grupo O es el más prevalente, 47%, casi la mitad de la población tiene, grupo A 41%, ¿ya? Grupo B 9%, el grupo AB 3%. Dos genes de dos cromosomas emparejados determinan el grupo sanguíneo ABO. Estos genes son genes aleomorfos, que es lo que acabamos de decir. ¿Bien? Acá. Los genotipos O siempre nos va a dar grupo sanguíneo O. No tiene aglutinógenos, pero sí tiene anticuerpos anti el grupo A y el grupo B. Primer grupo sanguíneo. El grupo sanguíneo de su compañera. O sea, en caso de que tú, por ejemplo, te cases con un joven que tenga grupo O, ¿ya? Y tú tienes la posibilidad de generar un bebé tipo OO, porque tú tienes todavía esta condición del grupo OA o AA. Si eres AA, tu hijo te va a salir A. Tenemos la cuarta línea, 27 de enero de 2026. Cuando tengas tu bebé de acá a unos 10 años, ¿sí? Más o menos, entonces si tu hijo sale A es porque tu genotipo era recesivo o homocigoto. Los dos genes eran igual. Si tu bebé te sale O y tu esposo es A, pero tu hijo te sale O, recuerda lo que te estoy diciendo. Era porque tu genotipo era heterocigoto o ¿listo? Entonces, ¿qué vas a tener tú? Siempre vas a tener el grupo A, el aglutinógeno va a ser A y tu anticuerpo va a ser contra el grupo B. Tú no puedes recibir el grupo B. ¿Listo? Lo mismo sucede con el P, pero al revés. Ese va a ser el grupo anti. Y el grupo AB más bien ese tiene de los dos, ¿no? Grupo A y grupo B. No tiene aglutinina, no reacciona contra los anticuerpos. Si los glóbulos carecen de aglutinógeno A, se va a desarrollar en el plasma estas aglutininas anti-A, van a generar anticuerpos contra el grupo A. Y si es que los hematíes carecen del tipo B, van a tener aglutininas anti-B. En los recién nacidos, inmediatamente después del plasma, generalmente es casi nula la presencia de estas aglutininas. De 2 a 8 meses después del nacimiento, el lactante va a empezar a producir sus aglutininas, van recién a formar anticuerpos. ¿Ya? Vamos a formar anticuerpos. Aglutininas anti-A, y si son células que no contienen, van a formar aglutinógenos A. Y si tienen aglutininas anti-B, si es que carecen de aglutinógenos de tipo B. En realidad las aglutininas son anticuerpos, son globulinas, ¿ya? Gamma, como los demás anticuerpos que existen contra las alergias, contra los parásitos, contra las bacterias, contra todo, ¿no? La mayoría de esas moléculas son inmunoglobulinas del tipo IgM e IgG, que son las que van a reaccionar con el otro grupo. Pero ¿por qué se fabrica, dice la fisiología de las personas con hematíes carecen de aglutinógenos reductivos? Es que lo que pasa es que en el organismo ingresan pequeñas cantidades de antígenos A y B. ¿A través de quién? De los alimentos. Entonces, yo como carne, la carne que tiene mioglobina. La mioglobina ya tiene una célula que tiene el grupo sanguíneo. Entonces yo voy produciendo mucho más
aglutininas con ese grupo que aparentemente es, ¿no? Ya. Estas sustancias determinan la apariencia de aglutininas anti-A y anti-B. También se ha visto la administración intravenosa de la sistema del grupo a un receptor que no tenga el tipo sanguíneo, va a provocar una respuesta inmunitaria típica. Puede ser que coincidentemente por confusión a una persona que tiene grupo O le pongan grupo A, como es su primera vez, usualmente a veces tolera lentamente. Pero en el proceso de la reacción autoinmunitaria empieza a formar anticuerpos contra ese grupo sanguíneo. La segunda vez que le vuelvas a poner la sangre que no le corresponde, va a desencadenar una hemólisis total y eso va a matar a la persona. Eso es lo que dice. Luego de la respuesta inmunitaria, con la formación de mayor cantidad de aglutininas anti-A, hasta ese momento, el recién nacido presenta poca aglutininas, porque demuestra que las aglutininas se producen por completo después del nacimiento, es decir, después del nacimiento vamos a crear anticuerpos contra la sangre de los otros grupos de sangre. Cuando las sangres son incompatibles, debido a que se mezclan las aglutininas del receptor y del donante, ambas se van a mezclar los antígenos A y antígenos B. Los eritrocitos se van a aglutinar, van a conjuncionar, se van a unir aglutininas ahí, ¿no? Ya hemos visto que estas aglutininas pueden ser IgG o IgM, ¿ya? Las de tipo G tienen dos sitios de unión, en cambio las IgM tienen hasta 10 sitios de unión. Por eso es que los glóbulos rojos fijados con estas aglutininas o estos anticuerpos se van a pegar completamente a los glóbulos. Ustedes que van a hacer, ustedes van a hacer terapia, no van a hacer laboratorio. Este proceso fisiológico de reconocimiento de reacción antígeno-anticuerpo de los aglutinógenos con las aglutininas se hace en la tipificación del grupo sanguíneo. ¿Ya? El reactivo en este caso es el grupo O, del grupo A. Este es el grupo B y este es el grupo O. ¿Listo? Miren, si la persona tiene el grupo A en la muestra, le voy a poner el anticuerpo anti-A. ¿Ok? Entonces, si no reacciona, si no hay aglutinina, entonces a mí me va a describir que realmente ese es el grupo. Este es un anti-B, entonces el suero de la persona, ¿ya?, es grupo sanguíneo A. Y cuando se pone la muestra con el anti-B, inmediatamente, miren, se forman pequeños grumos. ¿Esos grumos qué son? Es la aglutinación. Si se ha aglutinado con el grupo B, significa que esta persona, su grupo sanguíneo es el grupo B. Igual, este es el grupo A. El del grupo A tiene anti-A y tiene anti-B. La muestra de esta persona es sangre del grupo O. ¿Sí? ¿Qué está pasando? Se ha aglutinado como grupos. Entonces eso significa que esta persona tiene el grupo O. De esta manera, jóvenes, ya hay reactivos, son anticuerpos contra los aglutinógenos de la sangre. Entonces, de esa manera se identifica, solamente por aglutinación, se identifica qué tipo de sangre tiene la persona. Son títulos medios. La clasificación se hace mediante el proceso de la aglutinación. Gracias a esto se tipifica mediante el uso de los sueros. Los sueros del grupo O tiene anti-A y tiene anti-B. El grupo A solamente reacciona con el A, el B solo con el B y el AB reacciona contra A. La aglutinación es completa. Pero hay otro tipo de aglutininas que corresponden al sistema RH.
del sistema ABO, el grupo RH, son importantes durante el proceso de la transfusión sanguínea. La principal diferencia del grupo ABO con este tipo de sistema RH es que las aglutininas plasmáticas del grupo ABO aparecen de forma espontánea, mientras que en el sistema RH las aglutininas casi nunca surgen de espontáneo, vienen genéticamente definidas. Vienen genéticamente definidas. Para que las aglutininas provoquen una reacción transfusional antígeno-anticuerpo, la persona en este caso debe primero exponerse a una sangre que no le corresponde. ¿Ya? Y en una segunda intención poder finalmente evitarse y causar la reacción. Existen aproximadamente 6 tipos de antígenos RH. Cada uno se ha definido con la nomenclatura C, D, I, E. Una persona que tiene un antígeno C carece obviamente del antígeno C, y la persona que carece del antígeno C siempre presenta un antígeno al antígeno C. Esto mismo se explica, ya que como hemos visto en el anterior grupo, también hay alelos hetero. De todos ellos, el más importante y el más frecuente es el antígeno D. Cuando hablamos del factor RH, estamos hablando de que nosotros tenemos, si yo soy RH positivo, significa que yo tengo el antígeno D. El antígeno D es el conocido del factor RH. Tiene una alta prevalencia en la población, posee mucho más poder antigénico que los otros antígenos. Por tanto, este tipo se dice que denomina el RH en la persona, ya sea positivo, ¿no? Mientras la que no tiene el antígeno D, se dice que es RH en el. Hay que señalar un poco que también las que tienen personas RH negativas podrían presentar los otros tipos de RH. No es que no tenga RH, sino que el factor RH es definitivamente, específicamente para definir el antígeno D. Aunque sus reacciones con los demás, con el C, con el T, generalmente son de baja inmunogenesis. ¿Se forman anticuerpos anti-RH? Claro que sí. Cuando se inyecta eritrocitos con el factor RH, con el antígeno D, una persona cuya sangre no tiene el factor RH va a empezar a producir aglutininas o anticuerpos contra el factor B o el antígeno D, que su mayor producción se va a alcanzar de 2 a 4 meses, mucho más tarde del primer encuentro con este antígeno. Obviamente después la respuesta inmunitaria es mucho mayor en esa persona, como tras múltiples exposiciones, la persona RH negativa se va a sensibilizar en el tiempo al factor RH. Hay una enfermedad, que ya la hemos visto, que la hipertrofia fetal, que no solamente se da por un cuadro, sino también como enfermedad hemolítica degenerativa. Resulta que en este caso, durante la confluencia de la unión materno-fetal a nivel de la placenta, las lagunas de las vellosidades coriónicas de la placenta, de todas maneras van a producir un intercambio de sangre fetal y la sangre materna. ¿Listo? De todas maneras. ¿Qué pasa si el niño es RH positivo y la mamá es RH negativo? Si es RH negativo, la mamá, con las primeras exposiciones, se va a ir sensibilizando poco a poco. Para este sistema, como hemos dicho, demora entre 3 y 4 meses hasta que se produzca el anticuerpo contra el factor RH. Luego de los 3 o 4 meses del embarazo, entonces ya producir los anticuerpos van a empezar a atacar las células sanguíneas del feto y van a causar una anemia y una hemólisis brutal con daño en el vaso del hígado. ¿Listo? Esa enfermedad se llama eritroblastosis fetal o enfermedad hemolítica de ¿sí? ¿Qué se hace en este caso? Hay que bloquear la respuesta.
hay que bloquear la respuesta inmunitaria. Inmediatamente se pueda, obviamente hay que hacer la cesárea, sacar al bebé, porque en realidad la mamá lo va a matar al bebé, ¿no? Y secundariamente, para que la mamá no se encienda, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se la tiene que desensibilizar. ¿Qué le damos? Un anticuerpo para bloquear su anti-RH. ¿Ok? Una madre RH negativa que engendre su primer niño no suele desarrollar suficientes aglutininas anti-RH para causar la enfermedad. Pero el 3% de los segundos niños RH positivos sí van a mostrar el positivo. Y cerca del 10% cuando es un tercer embarazo. Entonces, por cada embarazo, por cada sensibilización, la respuesta cada vez va a ser peor. Va a ser mucho más grande. Después que la madre ha formado los anticuerpos, van a difundir lentamente hacia la membrana de la placenta, pasan a la sangre del feto, aglutinan a su sangre, la destruyen, liberan la hemoglobina, producen hemólisis, anemia, los macrófagos destruyen la hemoglobina, convierten en bilirrubina. Y entonces, ese niño cuando nace va a nacer amarillo. El tinte amarillento se llama ictericia. Y es una ictericia patológica. ¿Listo? Y lamentablemente en estos niños podemos tener valores de bilirrubinas por encima de 12 o 15. Y esas bilirrubinas se pueden impregnar en los ganglios basales, generando un retardo mental que se conoce con el nombre de kernicter. ¿No? ¿Qué cosa es el kernicter? Es una enfermedad causada por el depósito de bilirrubina en los ganglios basales. ¿Cuáles son los ganglios basales? Ustedes han hecho anatomía, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los ganglios basales? El globus pálido, el putamen, el arcuato, ventromedial. Gracias a esos núcleos basales nosotros tenemos inteligencia, pensamiento matemático, abstracción, ¿sí? Vamos a hacer eso. ¿Ya? Por lo tanto, el niño con eritroblatosis fetal va a nacer con anemia, va a nacer con ictericia, y el riesgo de que haga esta enfermedad con retraso mental que se conoce como kernicter. La médula ósea del niño intenta reemplazar los eritrocitos inmunizados, el hígado y el vaso aumentan de tamaño porque están metabolizando constantemente estos glóbulos rojos destruidos. ¿Ya? Pero también todavía producen eritrocitos de alguna manera normal, hasta la mitad de la vida. La producción de eritrocitos se aumenta, se multiplica, en algunos casos son eritroblastos inmaduros que producen eritrocitos. ¿Ya? Son glóbulos rojos nucleados y estos pasan de la médula ósea al aparato circulatorio, ¿no? Oye, Sí. tengo algo que se llamaba el retraso mental, Kernicter. Kernicter. ¿Ya? ¿Lo copiaste? Dice, se administra el tratamiento de la interrogación, ahora ya será inmunoglobulina anti-RH, 400 mililitros de sangre RH negativa en un periodo de 1.5 o más horas, se elimina la sangre, se hace una examinación, se llama. La idea de todo este
el tratamiento de reducir la concentración de bilirrubina y evitar la ictericia nuclear, que se conoce como autotermia. ¿Ya? Muy bien, ¿alguna pregunta? Algo sobre trasplantes. Normalmente existen trasplantes, ya ustedes conocen, ¿no? Renal, ya está viendo del pulmón, trasplante cardíaco, ya está viendo de las células pancreáticas. ¿Ya? Se puede llamar injertos o pueden llamarse también trasplantes. ¿No? El trasplante de un órgano tejido, donde el donador y el receptor son el mismo y no tiene problemas de reacción inmunitaria, se llama auto. Por ejemplo, pasa con una quemadura de tu propio cuerpo que está tan bien y te transfieren al lugar de la quemadura. Entonces es un auto-injerto. ¿Ya? Es lo más común. Puede ser hueso, puede ser piel. Pero después de los autoinjertos vienen los isoinjertos, los aloinjertos y los senoinjertos. Los isoinjertos es cuando el trasplante se realiza entre gemelos homocigotos y por lo general hay una reacción inmunitaria. Los gemelos. Ya no es la misma persona, pero los gemelos. Están los aloinjertos, por ejemplo, su compañero con su compañera. Hacen un trasplante de riñón. Ellos no se conocen, no son de la misma familia, pero sí están unidos sentimentalmente y hacen una transferencia de órganos. ¿Sí? Así hay historias de amor, ¿no? Acaba de terminar. Bueno, cuando son individuos de la misma especie, pero no están emparentados, es decir, no tienen la misma línea germinal, se llama aloinjerto. El compañero de boda superior a su compañera está haciendo un aloinjerto. No están relacionados, no están emparentados, pero son de la misma especie. En cambio, los senoinjertos son aquellos que se hacen entre individuos de especies diferentes. Por ejemplo, antiguamente las válvulas cardíacas se sacaban del chancho. Entonces se implantaban válvulas cardíacas del chanchito para una persona. ¿Ya? También se saca piel de chancho para las quemaduras. Eso también se llama seno. ¿Ok? Y no va a poder vivir con el trasplante de la válvula. Válvula biológica. Pero obviamente hay que frenar el rechazo. Justamente la razón de esto es lo siguiente. Ya sabemos que es un isoinjerto, un aloinjerto y el senoinjerto. Mira lo que dice el muchachón. Casi en el total de los injertos siempre ocurren reacciones inmunitarias. Las células van a provocar la muerte de las células del injerto. De 1 hasta 5 semanas después de haber producido el trasplante o el injerto. ¿Okay? A menos que le apliquemos un tratamiento de supresión inmunitaria. Damos inmunomoduladores o inmunosupresores para que no se despierte. Esa persona que tenía la válvula cardíaca del chancho tiene que tomar pues, un inmunosupresor. Azatirofrina, ciclosporina, corticoides, ¿no? Tomaban para que no lo rechace, ¿no? Pero sí o sí, siempre al final o a más tardar en un tiempo prolongado, generalmente se despertaba esta reacción. ¿Ya? ¿Quién es responsable del rechazo agudo? Es más, del rechazo hiperagudo. Hiperagudo significa en horas, en 2 o 4 horas, es el sistema del grupo sanguíneo AB1. ¿Ya? Entonces, miren, el rechazo agudo, hiperagudo, lo hace la diferencia de los grupos sanguíneos. Entonces, por eso es que ahora se pide que el donante tenga el mismo grupo sanguíneo que el receptor. Si este es grupo A, tiene que ser de A. Si
tiene grupo O, tiene que ser. Porque ya se ha visto que los glóbulos rojos, por efecto de las aglutininas, van a generar una respuesta inmunitaria que va a terminar en el rechazo al muro B. Punto número 1. Punto número 2. Hay unas moléculas del complejo HLA. HLA significa antígenos leucocitarios humanos. Pero ahora su nomenclatura es complejo mayor de histocompatibilidad. Esos están ubicados en el brazo corto del cromosoma 6. Y tienen que ver con las reacciones inmunitarias en la presentación de los antígenos propios y los extraños. ¿Ya? Esto es como una llave de su chapa. Mis células saben qué llave entra a esa chapa y la abre. Cuando esa llave no la abre, la atrapa y la destruye. Lo mismo sucede con el injerto. Como no es esa llave, no va a abrir esa chapa, ese tejido no lo va a aperturar. Entonces inmediatamente empieza la reacción. Ojo, que las células del sistema inmune no tienen ojos, no tienen oídos. Solamente trabajan por contacto de moléculas. Entonces, si no hay esa unión estrecha del antígeno con el anticuerpo, o del antígeno, el reconocimiento de ese antígeno como propio, inmediatamente se han encontrado muchas sustancias, sobre todo muchos fármacos, los glucocorticoides, por ejemplo, que se producen en la corteza suprarrenal, que ahora son fármacos corticoideos, que se utilizan para frenar la respuesta inmune en estos casos. ¿Ya? También está la ciclosporina, está la ceftriaxona, que frenan el control de esta respuesta inmune. ¿Preguntas? Pero el responsable sí es el grupo sanguíneo.